Nos encontramos en el Centro Astronómico Hispano-Alemán, en la Sierra de los Filambres, en Calar Alto, Almería. Desde finales del siglo XX, grandes telescopios observan el cielo desde este lugar. Se trata de sofisticados instrumentos que se renuevan constantemente con el avance de la tecnología. Uno de los proyectos de investigación que se han llevado a cabo en este observatorio es el Alhambra Survey. Las observaciones astronómicas que lo hicieron posible empezaron en el año 2003 y acabaron en el año 2009. Survey es la palabra inglesa para designar una cartografía, un mapa de una o varias regiones del cielo. En este caso, el equipo de investigadores del proyecto Alhambra ha elaborado el mapa con una técnica original, utilizando una serie de filtros de colores, 20 en el espectro visible y 3 en el infrarrojo. Los antiguos unieron en su imaginación las estrellas más brillantes que podemos observar a simple vista, formando dibujos de figuras mitológicas o animales. Los llamamos constelaciones. En realidad, las constelaciones fueron los primeros mapas de estrellas, que sirvieron de manera práctica para orientarse durante la noche. Sin embargo, estas constelaciones no tenían mediciones precisas y solo incluían un puñado de estrellas brillantes. El primer catálogo de estrellas fue realizado por el astrónomo griego Hiparco de Nicea en el siglo II a.C. Hiparco observó una noche que algo perturbaba lo que parecía inalterable en el fondo de estrellas. Fue testigo de la aparición de una nueva estrella. Hoy en día sabemos que en realidad observó la explosión de una estrella en su fase final, una nova. Hiparco, inspirado por la nova, decidió elaborar un catálogo de lo que él consideraba las estrellas fijas y anotó cuidadosamente las posiciones de hasta 850 estrellas. La aparición del telescopio en el siglo XVII permitió descubrir en el cielo unos cuerpos nebulosos de formas curiosas, pero fue en el siglo XX cuando llegó la confirmación de que tales cuerpos se trataban de otras galaxias, distintas a la nuestra y muy alejadas de ella. Todas las estrellas que contemplamos en una noche despejada forman parte exclusivamente de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Hoy en día, con nuestros telescopios, podemos medir la distancia a las galaxias remotas y así hacernos una idea de cómo es el universo. Y no solo eso, estudiar las galaxias más alejadas nos permite conocer el pasado del cosmos, su evolución desde prácticamente su infancia hasta nuestros días. Así, al estudiar galaxias sucesivamente más alejadas, se puede trazar la historia del cosmos. El nombre Alhambra corresponde a las siglas en inglés Advanced Large Homogeneous Area Medium Band Redshift Astronomical Survey, es decir, sondeo astronómico de desplazamientos al rojo avanzado de gran área y homogéneo en banda intermedia. Alhambra cubre una fracción del cielo que equivale a 20 veces el área de la luna llena y contiene unas 600.000 galaxias. Al mismo tiempo, la profundidad de Alhambra, o sea, la distancia alcanzada, permite reconstruir el 90% de la historia del universo. Cuando nuestros telescopios apuntan el cielo para observar sus astros, la luz que nos llega de las estrellas o de las galaxias tarda tiempo en llegar. Si, por ejemplo, con este telescopio que tiene más de 100 años, observamos la estrella más brillante del cielo, la estrella Sirio, resultará que la luz que capta el telescopio en un momento dado ha tardado algo más de 8 años en llegarnos, a la enorme velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Mirar el universo, por lo tanto, es mirar cómo era en el pasado. Cuando en cosmología estamos observando galaxias remotísimas, las vemos como eran hace miles de millones de años. Eso nos permite tener también una idea de la evolución cósmica. Ese es, sin duda, el objetivo del proyecto Alhambra. El proyecto Alhambra, que pretende un cartografiado profundo de una región del universo, parte, como todo proyecto científico, de una idea que pretende obtener datos significativos sobre un problema que se quiere abordar y al que se quiere contribuir a resolver. El problema que nosotros nos planteamos en ese momento era la evolución cósmica, es decir, cómo las galaxias, los cuásares, los objetos que están muy lejos de nosotros son y cómo se comparan con los que están más cerca de nosotros, de modo que podamos trazar esa historia evolutiva. Naturalmente, un proyecto que, además de esta idea central, pretende también proporcionar datos de interés
científico de primer orden para otros dominios de la astrofísica, en este caso concreto la física estelar. Alhambra, en cierto modo, para nosotros es una especie de máquina del tiempo. Vemos las galaxias tal como nos llega su luz ahora, pero las vemos como eran hace muchos millones de años cuando esa luz fue emitida. A mí en concreto lo que más me interesa son las galaxias más lejanas. Son tan lejanas que la luz, para llegar hasta aquí, ha tenido que viajar durante muchos miles de millones de años para poder llegar hasta el telescopio ahora y que nosotros la recojamos. Por tanto, cuando miramos una de esas fotografías, lo que estamos viendo es una galaxia como era cuando era muy joven, hace por ejemplo 5.000, 6.000 u 8.000 millones de años. ¿Por qué es interesante? Pues porque precisamente el universo, en los últimos pocos millones de años, ha evolucionado relativamente despacio. Es un poco como lo que pasa con las personas. Cuando ya alcanzas los 5 años o los 10 años de edad, tu evolución es relativamente sencilla, no pasan muchas cosas. En cambio, en los primeros años pasan muchísimas cosas a la vez. Por tanto, estudiar los primeros años de las galaxias, en su caso los primeros miles de millones de años, es mucho más interesante porque la actividad es mucho más grande. Aparecen agujeros negros que emiten grandes cantidades de radiación, o hay grandes fusiones de galaxias para formar otras galaxias diferentes, o existen brotes de formación estelar fortísimos que hoy en día en el universo local realmente no observamos pues nada parecido. El proyecto Alhambra, en términos más concretos, se plantea obtener información sobre la naturaleza de todos los objetos, en particular galaxias, que sean detectados. Con lo cual pretende combinar las dos técnicas básicas de la astrofísica. Una es la imagen, por supuesto, y la otra es la información espectroscópica, que en definitiva nos da la información sobre cómo están hechas, de qué están hechas esas galaxias. Naturalmente, todo a la vez no se puede tener, entonces buscamos una forma de obtener el máximo posible de cada lado. Y esto lo conseguimos haciendo imágenes en diferentes filtros, cada uno de los cuales nos aporta información sobre una parte de la energía que emite esa galaxia. Pero claro, para hacer astronomía hace falta telescopios, eso Galileo ya nos lo puso de manifiesto hace unos cuantos siglos, ¿no? Y efectivamente en Calar Alto, en el Observatorio Hispano-Alemán de Calar Alto, hay en particular un telescopio que cumple los requisitos para abordar este proyecto en toda su ambición, que es el telescopio de 3,5 metros de diámetro, sobre el cual vamos a tener acceso continuado durante unos años. Pero el telescopio es el colector de la luz. Hace falta también instrumentos adecuados que se colocan en el plano focal donde recoge la luz del telescopio para poder recolectar esa luz, analizarla en las mejores condiciones. De modo que en ese momento se disponen ya de dos instrumentos básicos. Uno para imagen, que llamamos directa, imágenes, lo que se puede ver en las ilustraciones en la web, que vamos a hacer a través de diferentes filtros. Esta cámara se llama Leica, y luego también lo extendemos, también en imágenes, en la parte infrarroja del espectro con otra cámara que se llama Omega. De modo que Leica nos proporciona información en la parte del espectro visible y Omega en la parte del espectro infrarrojo. De tal forma que combinándolos tenemos información de toda la energía, en fin, una gran parte de la energía que emiten las galaxias. La forma ideal, en principio, de aprender lo máximo posible de un objeto celeste es estudiar su espectro. ¿Qué es el espectro? El espectro es lo que vemos cuando observamos el arco iris. La luz del Sol se descompone en una serie de colores, que son los que la forman. Si la luz es perfectamente blanca, se descompone en un continuo de colores que, como todos hemos visto, va desde el azul hasta el rojo. Y si, en cambio, algunos objetos no tienen una luz que es completamente continua, sino que presentan algunas líneas que son más intensas o menos intensas en ciertos colores. Esas líneas que son más intensas o menos, que llamamos líneas de emisión o líneas de absorción, nos permiten identificar, por ejemplo, elementos químicos concretos en el espectro de un objeto. Podemos identificar si contiene hidrógeno, hierro o cualquier otro elemento en base a esas líneas que son como una especie de huella dactilar que aparece en ese espectro. En 1835, el filósofo francés Auguste Comte escribió: en lo que se refiere a las estrellas, si bien podemos concebir la posibilidad de determinar sus formas, sus tamaños y sus movimientos, nunca seremos capaces por ningún medio de estudiar su composición química. Comte asumía que para obtener este conocimiento era necesario obtener muestras físicas de las estrellas. Sin embargo, solo 14 años después, el físico Kirchhoff descubría que la composición química de un gas puede ser deducida de su espectro luminoso sin importar lo lejos que estemos. Si iluminamos un prisma de cristal con un haz de luz blanca, la luz se descompone en los colores del arco iris, lo que se denomina el espectro visible. Si en el trayecto del haz de luz se interpone un gas,
Este absorbe los fotones de luz de longitudes de ondas muy concretas, dejando su huella en el espectro en forma de líneas de absorción. Dependiendo de la naturaleza química del gas interpuesto, estas líneas de absorción serán distintas, lo que nos permite conocer a distancia la composición química de galaxias lejanas solo por la luz que nos llega de ellas. El problema es que obtener un espectro de cada uno de los objetos que vemos en el cielo es extremadamente costoso. Los espectros son muy difíciles de conseguir, exigen una instrumentación muy particular y además telescopios muy grandes para poder recoger la cantidad de luz necesaria. En Alhambra hemos intentado una aproximación que es diferente. La parte, además, que en particular Alhambra aporta específicamente a estos instrumentos que ya existen, es el conjunto de filtros. Es decir, cómo vamos a segmentar el espectro, a partir la luz en trozos que nos llega de las galaxias para analizarla. Y esos filtros fueron diseñados, promovidos, comandados fabricar, probados, testados y calibrados, en fin, todo el proceso por el Grupo Alhambra. Y creo que esto es una de las realmente aportaciones importantes, puesto que no se limita solamente al proyecto Alhambra, que está dando sus frutos, sino también que abre la puerta a una nueva técnica que seguro que va a dar mucho de sí en los próximos años. En el telescopio de 3,5 metros de Calar Alto, en Almería, que es uno de los telescopios más grandes que hay en la Europa continental, hay dos cámaras diferentes que hemos utilizado para realizar el experimento de Alhambra. En una de ellas toma imágenes en luz infrarroja, es una cámara especializada que ve básicamente no la luz que vemos con nuestros ojos, sino el calor que emiten los cuerpos celestes. Y en esta cámara hay montados 3 filtros diferentes, que su nombre técnico es J, H y K, y que nos permiten recoger las imágenes de las galaxias en esas longitudes de onda determinadas. Hay otra cámara, que es una cámara visible, más parecida a lo que estamos acostumbrados a ver en una cámara de fotos normal, lo que pasa que muchísimo más grande, por supuesto, y en esta cámara se han montado 20 filtros diferentes. Estos filtros lo que hacen es dividir todo el espectro visible de la luz, que desde el punto de vista técnico va desde 3.500 angstroms hasta 9.500 angstroms, en 20 partes independientes, de modo que con cada filtro observamos solamente la luz de un color muy determinado. Entonces, lo que hacemos al observar un trozo de cielo con los 20 filtros de Alhambra es obtener para cada una de esas galaxias que estamos viendo en el cielo información exacta sobre cuánta luz emite en un determinado color. Al poner junta toda esa información es cuando obtenemos el espectro, es decir, la distribución de luz completa de esa galaxia en todos los colores de la luz visible. El sistema fotométrico Alhambra, que consta de 20 bandas en el óptico y de 3 en el rango infrarrojo, el rango que no podemos ver, el rango que digamos se necesitan unos detectores muy especiales, va a permitir la clasificación de las estrellas y de las galaxias y la determinación de sus propiedades físicas de una forma hasta ahora no conseguida con otra fotometría. Nos estamos acercando ya a lo que es el espectro de la estrella, nos estamos acercando ya a lo que es obtener la cantidad de luz que emiten esas estrellas por rangos muy pequeños de longitudes de onda, por ventanas muy pequeñas de colores. Pues un poco la historia o la prehistoria de Alhambra comienza cuando yo estoy en Estados Unidos. Estaba trabajando en la Universidad de Johns Hopkins y estaba trabajando en un programa del Hubble Space Telescope, en uno de los instrumentos del Hubble Space Telescope, la Advanced Camera for Surveys. Entonces, una de las tareas que tenía asignadas, uno de los problemas que también por los que me interesé mucho, fue el intentar determinar cuál era la forma óptima de utilizar filtros, utilizar colores para medir los redshifts de las galaxias. Entonces, digamos que uno tiene dentro de lo que lleva el telescopio, el Hubble, tiene una serie de filtros que puedes coger, y entonces pues me dediqué a hacer combinaciones, a hacer simulaciones, a ver cuál era la combinación óptima de filtros. Eso hizo que me interesara por un problema más general, que era cuál era el sistema óptimo de filtros que se podían usar, cuál era la forma más eficaz de usar esos filtros para hacer un cartografiado o un survey. Cuando estaba trabajando en el proyecto del Hubble, la costumbre, digamos, era, dado que el tiempo de telescopio espacial se consideraba que era muy caro, era hacer las observaciones con solo 2 filtros. De manera que se sacaba un color, se podían seleccionar un poco algunas galaxias y el resto de las observaciones se hacían con telescopios desde Tierra. Entonces, estando allí, hice mucha presión y logré convencerles para que usáramos 4 filtros en uno de los cúmulos de galaxias que estábamos estudiando, en vez de los acostumbrados 2.
Entonces, costó mucho trabajo e incluso 2 días antes de que se cerrara el plazo para fijar la forma de las observaciones, o sea, me llamó el investigador principal del proyecto para intentar convencerme de que no usáramos 4 filtros, que usáramos 2 y hiciéramos dos cúmulos con 2 filtros cada uno. Bueno, al final conseguí que usáramos 4. Gracias a eso, el resultado científico se mejoró enormemente, porque pudimos medir redshift directamente con las propias observaciones que teníamos, sin tener que recurrir a telescopios de tierra, que hubiera sido muy difícil de hacer. Además, la imagen estéticamente pues, fue un bombazo, apareció en National Geographic, en un póster central, apareció en varios documentales, y gracias a eso conseguimos que nos dieran más tiempo de telescopio dentro de la colaboración, y recientemente se ha aprobado un megaproyecto, uno de los más grandes de la historia del Hubble, que básicamente sigue un poco con esa idea y también utiliza unos 20 filtros como el caso de Alhambra. Entonces, digamos que el siguiente paso en telescopios terrestres fue Alhambra, o sea, donde utilizamos un sistema de 23 filtros, que en algunos aspectos es pionero por el tipo de diseño que tiene, y yo creo que es un sistema que se va a acabar usando para ese tipo de problemas de manera mucho más amplia por otros grupos, ¿no? Y ya el último paso, la última evolución desde los 4 filtros del Hubble hasta el máximo al que hemos conseguido, es el proyecto de Javalambre en Teruel, en el que vamos a usar 56 filtros para medir con una precisión muy alta, casi llegando al límite de lo que se puede hacer técnicamente, los redshifts y las posiciones de casi 300 millones de galaxias. En 1926, el astrónomo norteamericano Edwin Hubble estableció un sistema para clasificar las galaxias que todavía utilizamos hoy en día. Es el conocido como diapasón de Hubble. Edwin Hubble se había dado cuenta que existían galaxias que eran elípticas y otras que tenían forma de espiral. Estas son las 2 categorías fundamentales. Las galaxias elípticas son galaxias redondeadas o esferoidales que tienen una distribución de luz muy suave, muy homogénea, formadas fundamentalmente por estrellas enrojecidas, viejas, y no tienen prácticamente gas ni polvo en su interior. Él las situó en un diagrama en forma de diapasón, ocupando el mástil del diapasón, digamos que era la barra central. En ese diagrama situó las elípticas que tenían forma más circular. Las elípticas circulares las clasificó como E0, mientras que las otras iban aumentando de número, E1, E2, hasta la E7, que era la galaxia elíptica más elongada que veíamos sobre el cielo. De esta parte del diagrama surgían las 2 ramas del diapasón. Salían por un lado y salían por el otro. En ese diapasón colocaba las galaxias de la segunda categoría, las galaxias espirales. Las galaxias espirales están constituidas por un bulbo que vendría a ser como una pequeña galaxia elíptica. A continuación aparecería un disco aplanado en el cual encontraríamos las estrellas y ya grandes cantidades de gas y polvo. Edwin Hubble situó las galaxias que llamamos espirales normales en la parte de arriba del diagrama. Teníamos espirales SA, SB y SC, siendo las SC mucho más abiertas, teniendo las SC más cantidad de polvo. En la rama inferior del diapasón encontrábamos las espirales que llamamos barradas, que se caracterizan precisamente porque de su bulbo nace una barra formada otra vez por estrellas, gas y polvo. Al mismo tiempo, el diagrama se extendía de la misma forma que con las galaxias espirales normales. Teníamos las SB mayúscula A, SB mayúscula B, SB mayúscula C, de forma que los tipos más tardíos, los brazos eran más delgados, los bulbos más pequeños y la estructura espiral más abierta. Las galaxias, como las personas, tienen formas diferentes y hay que estudiar cómo y por qué se formaron esas formas, ¿no? Nosotros vivimos en una galaxia, que es la Vía Láctea. Todas las estrellas que vemos en el cielo forman parte de esa galaxia, la Vía Láctea, que es una galaxia que es particular, está formando estrellas, tiene una forma de disco, nosotros vivimos en el disco y un pequeño bulbo en el centro. Pero si pudiéramos mirar más lejos, veríamos que no estamos solos, que hay muchas galaxias con formas diferentes. Hay algunas galaxias que se parecen a la nuestra, que tienen un disco con estrellas
que están naciendo, muriendo, activas, digamos, galaxias activas, y otras galaxias que no se sabe muy bien por qué, en vez de ser planas y con un disco, son como elipsoides, y las estrellas de dentro de esa galaxia están muertas, esencialmente. Ya son estrellas muy rojas, y se mueven, en vez de moverse ordenadamente como en un disco, se mueven un poco aleatoriamente, como partículas en un gas. Y no se sabe muy bien por qué hay esa dicotomía en las galaxias, por qué hoy en día, en el universo actual, hay algunas galaxias que siguen formando estrellas, que están vivas, y otras galaxias que están como más muertas, que se llaman galaxias elípticas. Y si uno mira la historia del universo, se va a redshifts altos, o sea, es decir, a cuando el universo era más joven, se da cuenta que la población de galaxias ha ido evolucionando. Antes eran más pequeñas, más irregulares, y una de las cosas que se intenta responder en cosmología observacional es cómo y por qué se ha llegado a esa población actual de galaxias, digamos, es un poco la idea principal. Entonces, Alhambra lo que permite, porque mira imágenes muy profundas, tiene observaciones muy profundas, podemos ir sondeando cómo era el universo hace X gigaaños y ver cómo eran las poblaciones de galaxias hace unos años, cuando el universo era más joven, y ir trazando un camino evolutivo de esas galaxias para entender en qué momento nacen y cómo evolucionan. El objetivo central de mi trabajo es el modelado de galaxias desde un punto de vista matemático. Básicamente, cuando se recibe una imagen astronómica, está toda llena de distintas fuentes que han interferido y que provocan ruido en la imagen, con lo cual uno no ve la imagen nítida. Es como si te acercases mucho a una foto y no la vieses bien definida. Entonces, mi trabajo consiste en hacer modelos de esas galaxias donde se pueden medir distintos parámetros de esos objetos que son muy interesantes para los astrónomos y desde el punto de vista físico, como pueden ser el flujo, es decir, la cantidad de luz que nos llega desde esas galaxias, o la elipticidad, cómo de elípticas son y no circulares, o su morfología, es decir, qué tipo de forma tienen, si son elípticas, si son espirales con brazos o si son irregulares, y muchísimos más parámetros que se pueden deducir a partir de esos modelos matemáticos con los que construyo una imagen limpia y bonita de esas galaxias que observamos con Alhambra. Las galaxias se clasifican en distintos tipos morfológicos de acuerdo con su estructura. Así podemos distinguir galaxias elípticas, galaxias espirales, galaxias irregulares. Y los astrofísicos lo que hacemos es estudiar cómo evoluciona con el tiempo la mezcla morfológica de galaxias que hay, y el estudio de esa evolución nos ayuda a entender los procesos de origen y de evolución de las distintas galaxias. Particularmente yo estoy muy interesado en el estudio de la evolución de la morfología galáctica con el entorno de galaxias, es decir, las galaxias en el universo no están aisladas, sino que están agrupadas en lo que se llaman cúmulos de galaxias. Cúmulos de galaxias que los hay desde cúmulos pequeñitos, de unas poquitas galaxias, 4 o 5 galaxias, hasta cúmulos enormes, como pueden ser el cúmulo de Virgo, que ya tiene unos cuantos cientos de galaxias, o el cúmulo de Coma, que tiene hasta miles de galaxias. Y en estas galaxias, en estos cúmulos, en estos entornos de alta densidad galáctica, la gravedad hace que se produzcan muchas interacciones entre las galaxias, y eso hace que las galaxias evolucionen morfológicamente. Y yo estoy precisamente interesado en estudiar la mezcla morfológica que tienen los cúmulos de galaxias, los cúmulos cercanos y los cúmulos que están más distantes, que son en teoría cúmulos más jóvenes que se formaron en épocas más antiguas del universo. Pues estudio los cúmulos de galaxias. Los cúmulos de galaxias son las mayores estructuras que existen en el universo. Son un conjunto de galaxias, polvo, estrellas, gas y una gran cantidad de materia oscura que no podemos ver, pero sabemos que está allí por métodos indirectos. Y el objetivo de estudiar estos objetos es que se cree que su formación y evolución está muy relacionada con el origen del universo.
Entonces, sabiendo cómo estas estructuras han evolucionado con el tiempo, podemos llegar a intuir, o a partir de predicciones teóricas, podemos llegar a concluir cuál fue el origen del universo o cómo se formó el universo. En el cartografiado Alhambra lo que esperamos encontrar es una muestra amplia de cúmulos a redshift intermedio y estudiar la mezcla morfológica de las galaxias en comparación con la de cúmulos a redshift bajo, cúmulos en el entorno local. Lo que se observa es que los cúmulos locales son la casa de las galaxias elípticas, de unas galaxias muy particulares que son las galaxias elípticas, mientras que conforme nos alejamos en desplazamiento al rojo, la mezcla morfológica de los cúmulos va cambiando y van siendo las galaxias espirales las que empiezan a dominar estos entornos de alta densidad. Eso es precisamente lo que queremos encontrar y llenar un poco el gap que hay entre los cúmulos en el estudio de los cúmulos locales y el estudio de los cúmulos a redshift más alto. Del mismo modo que el sonido emitido por la sirena de una ambulancia se percibe más agudo cuando se acerca y se torna más grave cuando se aleja, la luz experimenta un comportamiento semejante. La radiación de una galaxia que se aleja de la Tierra a una velocidad determinada se recibe en nuestro planeta con una frecuencia menor que aquella con la que se emitió en origen, o dicho de otro modo, con una longitud de onda mayor y por tanto con un color más enrojecido. Edwin Hubble se percató en 1929 de que la longitud de onda de la luz de las galaxias estaba en la mayoría de los casos desplazada hacia el rojo, es decir, se detectaba con una longitud de onda más larga que la longitud de onda de emisión. Además, el desplazamiento hacia el rojo de las galaxias más alejadas era mayor cuando más lejos de la Tierra se encontraran, y Hubble interpretó este hecho como consecuencia de la expansión cósmica. Si el espacio se expande, la luz que emiten las galaxias más alejadas tarda más tiempo en llegar a la Tierra, y su longitud de onda experimenta un estiramiento, redshift, en su recorrido hasta el observador. La luz de la bicicleta del ciclista la veríamos más azulada si éste se acercase al observador a gran velocidad, a miles de kilómetros por segundo. Si se alejara, la veríamos enrojecida, pero en realidad, en el espacio, las galaxias no se mueven como la bicicleta, sino que es el propio espacio el que se expande arrastrando las galaxias con él y haciendo que su luz nos llegue desplazada hacia el rojo, como si la carretera sobre la que está la bicicleta fuese de goma y se estirara. Alhambra presenta dos propiedades especiales que le diferencian de otros proyectos cosmológicos similares. Por una parte, Alhambra hace un estudio de 8 regiones distintas del cielo, ¿de acuerdo? Con lo cual nos permite comparar cuáles son los resultados científicos que hemos obtenido en una región del cielo y en otra. Esto es realmente importante porque si encontramos los mismos resultados independientemente de la zona del cielo a lo que miremos, es decir, independientemente de en qué dirección cosmológica miremos, seremos capaces de asegurar que las propiedades del universo son unas concretas y que no dependen de la posición del cielo. Seremos capaces de decir que el universo presenta unas propiedades homogéneas e independientes. Por otra parte, Alhambra presenta otra característica muy importante, y es que con el sistema de filtros que utiliza somos capaces de llegar un poquito más lejos en distancias cosmológicas que otros proyectos que ya existen. De una forma técnica podríamos decir que el universo que observa Alhambra está centrado a un redshift igual a 1, que para que nos hagamos una idea sería desde el momento actual hasta la edad en la que el universo tenía la mitad de la edad que tiene ahora. Es decir, abarcamos desde el momento actual hasta la mitad de la edad original del universo. Por otra parte, existen otros proyectos no cosmológicos, existen otros proyectos astronómicos de gran envergadura, puesto que la importancia de los proyectos cosmológicos es acumular un gran volumen de datos, tener una muestra lo más extensa posible para que sea lo más representativa. Como por ejemplo Sloan, es un proyecto muy famoso, pero la diferencia fundamental es que Sloan, pese a que observa toda la esfera celeste, no llega tan profundo como llega Alhambra. Alhambra es capaz de llegar mucho más lejos, mucho más atrás en el tiempo y por lo tanto tener una perspectiva secuencial mucho más completa y mucho más exhaustiva. Alhambra Survey es como una sonda que se adentra en la profundidad del universo. A partir de una de las imágenes que aparece en nuestro catálogo y que contiene miles de galaxias, podemos viajar hacia el universo más lejano para encontrar cómo eran las galaxias hace miles de millones de años. Es una auténtica cartografía tridimensional desvelando la existencia de estructuras que forman un tejido cósmico con filamentos y paredes, donde también hay grandes vacíos en los que prácticamente no se detecta materia luminosa.
La radiación que captamos hoy de las galaxias más alejadas partió mucho antes de que se formara el Sistema Solar, cuando el universo tenía aproximadamente la mitad de la edad actual. Con Alhambra podemos hacer auténtica arqueología cósmica, ya que como la velocidad de la luz es finita, no se observan los objetos como son hoy, sino como eran cuando la luz partió de ellos. Mirar lejos es mirar hacia el pasado remoto del universo. Gracias a este hecho, se puede entender la evolución del cosmos, desde el universo primitivo hasta nuestros días. Mi trabajo en Alhambra ha tenido una doble vertiente, una vertiente primero técnica y luego otra vertiente más de investigación. En la vertiente técnica he sido el encargado de escribir, de programar parte de los códigos de ordenador en lo que se llama el argot astrofísico de reducción de datos, que son los programas que limpian las imágenes astrofísicas antes de que se proceda al análisis y a la medida sobre ella de los diferentes parámetros en los objetos, como pueden ser galaxias, estrellas. Bueno, yo he participado en Alhambra en el grupo de tratamiento de datos. El objetivo principal es que los datos que tomamos del telescopio no están listos para hacer ciencia tal como vienen de la cámara, y hay que hacer un procesamiento para para corregir la respuesta de cada píxel y hacer que ésta sea proporcional al número de fotones que llegan del cielo. Bueno, corrige los efectos instrumentales y también el efecto de extinción de la atmósfera que hay encima de los telescopios. Una vez estos efectos cosméticos se han corregido, en cada puntado de Alhambra se han hecho varias exposiciones, dependiendo del filtro. En los filtros más azules 4 exposiciones, en los filtros más rojos hay de orden de 16 exposiciones individuales, y estas exposiciones individuales se tienen que combinar en una imagen de mayor señal a ruido, y el pequeño offset entre las imágenes hace que puedas corregir los defectos cosméticos, píxeles malos que hay en los CCDs. Tenemos un equipo informático que nosotros hemos tenido que diseñar, trabajar, ampliarlo con mucha capacidad de almacenamiento, discos que son externos, que van conectados por fibra óptica, sistemas redundantes para que no, si se cae un ordenador, pues no pase nada porque otro coge el trabajo, y sistemas de discos también redundantes para no perder datos, que eso sería lo último que nos podría pasar, porque cada dato es caro de obtener en telescopio. Esto nos ha llevado pues, a varios sistemas en los cuales estamos hablando típicamente de varios teras de datos que tienen que estar almacenados, son nuestros datos observacionales, y después esto se multiplica varias veces a la vez que lo vas reduciendo y tratando la información, nuestras imágenes. Como la capacidad, como la cantidad de datos que tenemos es grande, no lo podemos hacer de manera interactiva. Entonces hemos tenido que desarrollar software que nosotros llamamos pipelines, que lo que hace es toda la reducción en automático. Eso significa que nuestro software tiene que ser suficientemente inteligente para poder tomar decisiones, para poder marcar digamos, diferentes ramas de por dónde tiene que ir y moverse, para poder hacer toda la calibración y toda la identificación de objetos y todo ese tipo de cosas. Esto significa programar en lenguajes más o menos complejos, tener en cuenta lo que es velocidad de cómputo para no podernos atacar allí, y significa además utilizar técnicas nuevas que te da la herramienta de inteligencia artificial para poder tratar los datos. En particular, pues hemos utilizado redes neuronales, hay gente que utiliza máquinas de soporte de vectores para identificación de formas y cosas por el estilo. Es un trabajo que es muy bonito porque lo que te obliga es, por una parte, estar muy al tanto de lo que es la astrofísica, porque compites con otra gente, compites con otros grupos, compites con otros temas, pero por otra parte con la parte de informática, o sea, nuevos lenguajes de programación, nuevas técnicas y hacer de interfaz entre estos dos mundos. Como esto son herramientas útiles para los telescopios, para los propios telescopios donde hemos hecho las observaciones, se están implementando, estas herramientas se incorporan para la reducción automática de datos, de tal manera que una observación que
que tú vas a hacer durante la noche o que encargas hacer durante la noche, te encuentras con que al final todo ya está reducido, procesado y calibrado. Y eso ya se está haciendo. El software de Alhambra no solo se ha utilizado para nuestro caso, sino que lo está utilizando otra gente. Lo que está definiendo a nuestro universo, tal y como lo imaginamos en este momento, es que evoluciona precisamente. Es que el universo que se ve a una cierta distancia, es decir, hace un cierto tiempo, no es igual que el de ahora. Y hay muchos indicios. Pero yo diría que no hay un estudio sistemático sobre esto, es decir, una caracterización exhaustiva. Es lo que pretendemos hacer. Las estrellas de nuestra galaxia son evidentemente un subproducto de lo que nos va a proporcionar el proyecto Alhambra. Alhambra está especialmente diseñado para hacer una tomografía del universo en unos 4 grados cuadrados. Pero en esos 4 grados cuadrados existen una gran cantidad de estrellas que nos definen también lo que es nuestra propia galaxia. Es una especie de cuña, una especie de prueba, de cata, de cómo es el halo de nuestra galaxia y parte del disco grueso del mismo. Por lo tanto, un resultado muy interesante y que yo me encargo de coordinar es precisamente qué aspectos de nuestra galaxia pueden ser analizados, pueden ser estudiados a partir de los datos proporcionados por Alhambra. Para clasificar las estrellas, los astrónomos utilizan un diagrama que llamamos el diagrama de Hertzsprung-Russell y que fue introducido de manera independiente por estos 2 astrónomos a principios del siglo pasado. Ellos vieron que habían 2 propiedades de las estrellas, que eran su temperatura superficial y su luminosidad, que podían tener cierta relación una con la otra, y decidieron situar las estrellas que observaban en un diagrama en el cual colocaban la temperatura en un eje y la luminosidad en otro. En el eje de la temperatura decidieron colocar las estrellas más calientes en este lado del diagrama y las más frías en este otro, de forma que la temperatura crecía en este sentido. Existe una relación entre la luminosidad de la estrella y su temperatura y también su tamaño, de forma que las estrellas más grandes se situarían en la parte de arriba del diagrama. Estaba claro que el diagrama iba a representar las estrellas de modo que manifestase la correlación entre estas propiedades, luminosidad y temperatura, del mismo modo que si hiciéramos un diagrama semejante utilizando la población humana y colocáramos en el eje de las abscisas la altura y en el eje de las ordenadas el peso, encontraríamos una correlación natural entre los niños y los adultos. De la misma manera que en el diagrama de la población humana la mayoría de la gente estaría situada en una banda central que va desde los niños, pasando por los adolescentes hasta los adultos, a las estrellas les pasa algo parecido. La mayoría de las estrellas se sitúan en lo que los astrónomos llaman en el diagrama de Hertzsprung-Russell, la secuencia principal. Por ejemplo, el Sol estaría en la secuencia principal, más o menos en esta posición central. En la secuencia principal aparecen las estrellas en esta zona más frías y más pequeñas, mientras que en el otro lado aparecen las más calientes, las más luminosas y también las más grandes. En el diagrama hay otras regiones que también se pueblan. En esta zona encontramos las estrellas que llamamos enanas blancas, de pequeño tamaño y muy calientes. En esta otra región encontramos las estrellas gigantes. Y más arriba, la banda en la que aparecerían las supergigantes, las más enrojecidas y frías, como Betelgeuse, o las más azules, las gigantes azules, como Rigel, en la constelación de Orión, que ya son mucho más calientes. En la zona de las estrellas gigantes rojas encontramos estrellas como Arturo o Aldebarán. El Sol actualmente se encuentra en la zona de secuencia principal, pero en un futuro se transformará en una gigante roja y se moverá en el diagrama de esta manera. En la propia secuencia principal encontramos estrellas mucho más pequeñas, como Próxima Centauro y muy poco luminosas, o estrellas que son más luminosas que el Sol, como puede ser Vega o Sirio, que todavía se encuentran en la secuencia principal. En el proyecto Alhambra, además de las galaxias, somos capaces de observar muchas estrellas y tenemos que saber distinguir entre galaxia y estrella. Existen algoritmos de manera que con las imágenes hemos de encontrar qué propiedades están verificando los objetos que vamos a clasificar como galácticos y aquellos que van a ser estrellas.
Las estrellas van a significar también algo muy importante que va a aportar el proyecto Alhambra, aunque no sea su objetivo principal. Nos va a permitir conocer características de la población estelar de nuestra galaxia, porque tenemos información en muchos filtros de todos estos objetos estelares. El tipo de estrellas que nos encontramos en las observaciones Alhambra son estrellas del halo galáctico. Entonces, en su mayoría son estrellas frías, estrellas de tipo M, K, G, estrellas frías y de baja metalicidad. Pero también podemos encontrar entre ellas enanas blancas, que son estrellas muy calientes, aunque también las hay enanas blancas frías. Y entre los objetos puntuales Alhambra también se meten ciertos cuásares. Los cuásares se llaman quasi-stellar objects en inglés, casi objetos estelares. En realidad son galaxias muy lejanas que nosotros lo vemos como una estrella porque lo vemos como un puntito, pero son galaxias y se mezclan en las estrellas. Entonces mi trabajo también consiste en saber separar una estrella normal del halo galáctico, como una estrella fría, una estrella enana blanca y un cuásar. Yo lo que estoy haciendo con los datos de Alhambra es buscar un cierto tipo de galaxias que se llaman galaxias Lyman Break. Estas galaxias tienen una tasa de formación estelar muy alta y tienen por lo tanto, muchas estrellas jóvenes y muy calientes que emiten mucho en ultravioleta. Al tener mucha emisión en ultravioleta, se puede detectar en estas galaxias un rasgo que se llama la discontinuidad de Lyman o Lyman Break, que a su vez da nombre a estas galaxias. Y esta discontinuidad se puede usar para luego encontrar estas galaxias gracias a sus colores. Esta discontinuidad ocurre en ultravioleta, por lo tanto no se puede detectar desde la Tierra, salvo si la galaxia está en alto redshift. Desde la Tierra podemos empezar a detectar estas galaxias a partir de redshift más o menos 2, y una vez que detectamos el rasgo que esta discontinuidad de Lyman, ya podemos saber el redshift de la galaxia, o sea, su distancia desde nosotros. Y cuando observamos estas galaxias en varios redshifts, podemos estudiar propiedades de las galaxias en diferentes redshifts, o sea, en diferentes tiempos cosmológicos. Podemos estudiar lo que nos interese a cada uno, por ejemplo, la morfología de las galaxias, cómo se ha variado a lo largo de los tiempos, su tasa de formación estelar, cómo ha variado, también, por ejemplo, clustering, o sea, cómo se agrupan las galaxias en diferentes tiempos. También ya estas galaxias en redshifts muy altos, sobre redshift 6, se usan para estudiar la reionización del universo, o sea, cuándo fue completado la reionización de nuestro universo. ¿Cómo hacemos en Alhambra para intentar reconocer entre los miles y miles de galaxias que vemos en una imagen cuáles son particularmente lejanas? Bueno, pues ahí tenemos un truco que nos ayuda mucho, que es que las galaxias más lejanas tienen lo que se llama un corrimiento al rojo, un redshift muy alto, y por tanto su luz es mucho más roja, aparentemente, de lo que correspondería si estuvieran cerca. En Alhambra, al haber dividido la luz en esos famosos 23 imágenes diferentes que podemos ver del mismo objeto, podemos seleccionar aquellos que son muy brillantes en las bandas más rojas y que apenas se ven, o de hecho son completamente invisibles, en las bandas más azules. Esa señal de que un objeto se ve muy fuerte en el rojo y muy débil en el azul nos está diciendo ya de entrada que es un objeto muy interesante. Puede ser interesante por varias razones. Una es que intrínsecamente el objeto sea muy rojo. Existen estrellas muy enrojecidas, existen galaxias muy viejas que tienen poblaciones estelares que son intrínsecamente muy rojas, pero como acabo de explicar también, existen galaxias que al estar muy lejos de nosotros aparentan estar tremendamente enrojecidas. La selección de estos objetos, concretamente, es una de las cosas que estamos llevando a cabo en nuestro grupo, y es intentar identificar objetos que son muy rojos en las imágenes, donde muy rojos puede corresponder pues, quizás solamente a una de cada 1000 galaxias que vemos en las imágenes completas. Y dentro de ese grupo seleccionar con detalle cuáles son realmente objetos lejanos y cuáles corresponden a objetos cercanos que tienen unos colores más o menos peculiares. Nuestro grupo de investigación está interesado sobre todo en los objetos que tienen líneas de emisión.
líneas de emisión de distintas especies químicas situadas a distintos desplazamientos al rojo, es decir, a distintas distancias. De entre todos estos objetos, los que estamos especialmente interesados es lo que se llaman los emisores Lyman alfa, es decir, los que presentan una línea de emisión que es la propia del espectro del hidrógeno en el ultravioleta. Este tipo de líneas de emisión tienen la particularidad de que permiten, en el dominio óptico del espectro, llegar a los mayores desplazamientos al rojo posibles, del orden de 7, que es cuando el universo tenía aproximadamente un 8% de la edad que tiene actualmente. O sea que podríamos decir que el universo estaba prácticamente con unos pocos meses de edad si lo comparásemos con una persona, con la edad de una persona, ¿no? Y entonces, una de las finalidades que perseguimos con el cartografiado Alhambra y en la correlación con el infrarrojo lejano es distinguir de entre todos estos tipos de objetos que componen lo que llamamos emisores Lyman alfa, pues distinguir cuáles son los distintos tipos de objetos que forman esa categoría tan amplia, ¿no? Y unos de ellos son lo que llamamos los emisores ultraluminosos en el infrarrojo. Hemos comprobado que un desplazamiento al rojo mayor, es decir, a una edad menor de estos objetos, aproximadamente un desplazamiento al rojo de hasta 3,5, una fracción apreciable de estos objetos son emisores ultraluminosos en el infrarrojo, cosa que hasta ahora no se sabía, no se suponía. Y eso es un campo de trabajo relativamente nuevo, reciente, y que se ha podido explorar gracias a Alhambra y gracias al satélite infrarrojo Herschel. La combinación de un gran cartografiado de gran campo y muy profundo y otro cartografiado que solo se puede efectuar mediante satélites espaciales y que se ha obtenido con el satélite Herschel, que es el que tiene el mayor espejo puesto en órbita en la actualidad, que es de 3,5 metros. El catálogo de objetos que incluyen todas las imágenes de Alhambra tiene un total de aproximadamente 600.000 galaxias diferentes. Entre ellas hay que seleccionar las que de algún modo pueden ser más importantes para su estudio individual. Un objeto que nos ha resultado particularmente llamativo desde el principio es una galaxia que fue seleccionada en base a sus colores, es decir, es extremadamente roja y no se ve en absoluto en la zona azul del espectro, y un grupo de trabajo en Granada, dirigido por Israel Matute, ha pedido tiempo y ha conseguido tiempo en el telescopio óptico más grande del mundo, el Gran Telescopio de Canarias, y ha confirmado que este objeto realmente es un cuásar que está a Redshift 5,5. Redshift 5,5 quiere decir que la luz que nos llega de este objeto ha estado viajando durante aproximadamente el 90-95% de la edad del universo. Es decir, este objeto lo vemos como era cuando el universo solo tenía aproximadamente 1.000 millones de años de edad. Es un objeto tremendamente joven. Hoy en día costaría mucho trabajo encontrar un objeto parecido a este en nuestra vecindad. Y es extremadamente importante detectar este tipo de objetos porque nos dan información sobre la evolución de los agujeros negros, que son lo que existe en el centro de estos cuásares, y la forma en la que han ido influyendo en la formación de las galaxias que podemos ver hoy en día. El universo, pues, tenemos una idea avalada por muchos hechos, tenemos un modelo donde logramos encajar más o menos todos esos hechos. Y ese universo, pues eso, está formado de galaxias agrupadas, formando estructuras grandes. Creo que podemos aportar algo sobre cómo esas estructuras se forman en los tiempos remotos que estamos examinando, cómo evolucionan las galaxias dependiendo de estén o no en grandes estructuras, en fin, detalles de ese tipo que a fin de cuentas, si lo logramos hacer con toda la sistematicidad que requiere, creo que nos plantearán problemas nuevos, problemas que ahora no estaban planteados. Y eso para mí sería la gran sorpresa o, digamos, la gran esperanza del proyecto. Alhambra, en el futuro, será una base de datos disponible para toda la comunidad internacional y permitirá obtener cantidad de resultados, no solamente en el ámbito de la cosmología en el que se encuentra centrado, sino que nos proporcionará a otros grupos resultados importantes a nivel de las propiedades del universo local, de las galaxias que se encuentran a una distancia pequeña, de estrellas, que hay un grupo muy importante trabajando en él, obtendremos información de las supernovas, obtendremos información de nebulosas, que son las últimas fases de la vida de una estrella, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Alhambra va a ser una base de datos relevante de cara a la escena internacional, a la comunidad científica, y va a nos va a ayudar a comprender un poquito mejor, pues eso, esa visión que entre todos reconstruimos de este pool cosmológico que es el universo. La ciencia progresa extraordinariamente cuando resuelve un problema, pero sobre todo progresa cuando lo plantea. Y ojalá
este proyecto ayude a plantear nuevos problemas. Eso para mí sería, más que una sorpresa, un deseo.